Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La historiadora peruana Lisel Quiroz ha dirigido el libro Feminismos y Artismos en las Américas, que acaba de publicar la editorial de las universidades francesas de Rouen y Le Havre. Publicación con la que quiere luchar contra la invisibilización de movimientos feministas no blancos en América, que han utilizado el artivismo como único recurso de este feminismo que no tiene acceso ni a publicaciones ni a esferas universitarias. Coined by feminist author Diana Russell in 1976, the term femicide defines the intentional killing of females by males because they are female. It covers two types of crimes: intimate femicide, which is committed by a current or former partner or a family member, and which represents 38% of all murders of women, and non-intimate femicide, which is committed by a stranger. Latin America, and in particular Central America, have the highest femicide rates in the world. El Salvador tops the list, with 524 women killed in 2016, including 41 in October alone, one every 16 hours. Y precisamente para hablarnos de este libro tenemos con nosotros a Lisel Quiroz. Muy buenas tardes, Lisel. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Lima, en un barrio muy popular, en el seno de una familia con orígenes diversos, me contabas, donde me imagino es más difícil luchar por la causa feminista, ¿no?, cuando se pertenece a una minoría étnica como tú. Sí, en la medida que todas las minorías es difícil que se expresen en general, y más aún, claro, las mujeres, sobre todo que en muchos casos ellas están en plena lucha por todo, por la economía, por el cuidado de las familias, de los niños, de la alimentación, de las personas mayores. Entonces, claro, en ese sentido, menos tiempo a veces para dedicar al artivismo, al arte, al activismo, a un político, ¿no? Sobre todo los españoles os hemos dejado una herencia de machismo importante. ¿Había machismo en las culturas precolombinas? Eso es un gran debate. No sé, o sea, a ciencia cierta no lo podemos saber. Hay quienes sostienen que había unas formas patriarcales anteriores, y hay otras investigaciones que indican que en los espacios en realidad donde más pequeños, a partir del momento en que cuando hay comunidades con pocas, que no son muy amplias, con mucha demografía, hay un cierto equilibrio que se puede plantear, y entonces en esa medida hay menos patriarcado. Pero a partir del momento en que los estados comienzan a volverse, a militarizarse, a crearse como instituciones de poder, el machismo se impone, el patriarcado va a tener siempre. O sea que los españoles no somos todos culpables del machismo. No, creo que hay una centralización y militarización que favorece mucho a los varones. Lisel, vas a venir aquí a París a los 18 años para continuar tus estudios de historia en la Sorbona. ¿Es aquí donde empiezas a tener conciencia del problema feminista? Sí, no precisamente en la universidad, sino a partir del momento en que en realidad tuve a mis hijos, cuando tuve a mi hija, y fui allí porque es en la intimidad, ya lo decían las feministas, ¿no?, de los años 60, lo íntimo es político, lo privado es político, y entonces a partir del momento en que había que ver cómo tenía que criar a esta niña, no de la misma manera que yo había sido criada, y cómo se agencian esas cosas dentro de la familia, que es una pareja heterosexual, en este caso, en mi caso. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a distribuir las responsabilidades, las labores domésticas? Todo eso se planteaba muchísimo más, y eso reveló, ya lo tenía, por supuesto, como preocupaciones en mi casa, pero ahí esta era la primera vez en que había que aplicar soluciones, que había que buscar formas de salir de esas situaciones. Me contabas que te interesas por la historia porque querías conocer la historia de la gente sin historia, sobre todo en
ciertas poblaciones en América Latina no tienen historia, ¿no? No es, claro, que no tienen una historia que se ha contado, pero que existe, o sea, y que se transmite y que en general siempre se ha transmitido de manera oral, generalmente a través de muchos canales, que son, por ejemplo, la música, la comida, ¿no? Los cuentos y aún las formas de criar, porque yo trabajo sobre la maternidad y, por ejemplo, todo este tema de cómo se cargan a los bebés, cómo se los cuida o se les da la alimentación, todo eso son formas en realidad de transmisiones históricas, ¿no? Que cómo aún las canciones, bueno, cómo se arrulla un bebé, cómo se lo carga, por todo eso, las formas, las mantas también, ¿no? En las que se cargan, en fin, todas esas cosas son historia, pero que no se ha contado y que no se han visto como historia. Muchas veces eso es una constante. Las mujeres mismas consideran que eso no forma parte de elementos que hay que conservar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un pañal, una manta, no, lo guardan en familia, pero no se transmite como un objeto de historia, y sin embargo son objetos de historia, ¿no? Por supuesto. Hablando de maternidades, es cierto que Lima fue la primera ciudad en el mundo hispánico que inauguró una maternidad, sí, tal como las conocemos. Absolutamente. Hoy. Y antes de España, o sea, cuando hablamos en el mundo hispánico, incluyendo España, es la primera, en 1826, la primera ciudad en donde se inauguró una maternidad hospitalaria, o sea, un hospital que es a la vez maternidad, donde se reciben a las gestantes, y también que forma a los y las obstetras, o sea, las obstetras, mujeres, como en esa época le llamaban obstetrices, es decir, las parteras diplomadas, y también a los médicos que iban a formarse en esa especialidad. Todo eso se hace en los años 30 en Lima. Sí. En algunos países no existían las comadronas, las parteras, como las llamas tú. Es que existen desde tiempos, esto creo desde el principio, o sea, es decir, personas que acompañan y asisten a las mujeres, las acompañan, eso creo que siempre ha existido a mi parecer, desde la prehistoria. Lo que no existen es las personas que han sido formadas y tituladas, que les dan un título, que el Estado les va a dar un título oficial con el cual y gracias al cual pueden ejercer en todas partes del Perú. Existen entonces anteriormente las parteras tradicionales, comadronas, de diferentes modos se las llama en todo este espacio hispánico. Ellas existen y tienen una gran sabiduría y conocen muchas cosas, pero no tienen ese aval que viene a ser el título, la acreditación de que pueden ejercer. Científico casi. Sí. Lisel Quiroz, volviendo al libro que acabas de publicar aquí en Francia, uno de los primeros movimientos de ese feminismo un poco marginal es el lesbiano feminista de Abya Yala, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿qué es ese movimiento? Entonces, desde ya, Abya Yala es el nombre que le da el pueblo cuna que todavía existe y que vive entre Panamá y Colombia, en ese espacio geográfico, y que les dan al continente americano. Y entonces es una forma desde ya o sea, América es Abya Yala. Y es una forma de criticar, o sea, es una crítica hacia la nominación del continente América en honor a un invasor, a un colonizador. Y entonces las feministas y muchos movimientos también indígenas reivindican ese nombre, y entonces tenemos al movimiento lesbofeminista que se organiza como denunciando precisamente el patriarcado, el heteropatriarcado, y que adopta ese nombre también como una crítica social, ¿no? Eso no solamente una crítica, digamos, de los derechos sexuales y reproductivos, sino también globalmente integra una crítica del colonialismo, una crítica del capitalismo, del imperialismo también, de las sociedades. Entonces va a desarrollar todo eso en este gran movimiento de mujeres, porque las mujeres de Abya Yala precisamente son las que integran diferentes parámetros. En Europa, digamos, para hacer, porque me hacías hace un momento, me presentabas y me decías el feminismo blanco y el feminismo de Abya Yala, ¿cuál sería la diferencia? El feminismo, digamos, blanco, o el que se llama blanco burgués, se focaliza solamente un poco más en temas de género.
o sea, lo que diferencia, digamos, a los hombres, entre comillas, de las mujeres, entre comillas, mientras que los feminismos de Abya van a integrar las cuestiones también sociales porque viven la precariedad, temas entonces de las condiciones económicas, también del racismo, ¿no? Del colonialismo, cómo eso lo viven esas mujeres más que las mujeres que son blancas, que van a la universidad, que tienen sus problemas y sus reivindicaciones, pero que no son exactamente las mismas. Otro de los capítulos lo dedicáis a la violencia hecha a las mujeres afrobrasileñas. ¿Es un caso particular? Creo que lamentablemente no es un caso particular. A esa escala, creo que es una de las escalas más elevadas porque tenemos un país donde 50% de la población es afrodescendiente, afrobrasileña, y que entonces significa que 4 millones de personas fueron deportadas de África a Brasil, y que entonces estas personas esclavizadas, pues muchas de ellas son mujeres, y que entonces viven la opresión a la vez patriarcal, racial y de clase también. Es la doble pena. Hasta 1888, hay que recordar que Brasil es el último país de todas las Américas en abolir la esclavitud. Entonces, definitivamente hay un pasado de opresión de las mujeres mucho más mayor que seguramente explica estas formas, ¿no?, de violencia hacia las mujeres. Pero lamentablemente lo que se llaman los feminicidios, es decir, los asesinatos, homicidios de las mujeres por el hecho de ser mujeres, es algo que lo encontramos en todos los países y, por ejemplo, México tiene una de las tasas más elevadas, ¿no? O sea, en Perú también hay muchas mujeres y es lo que hoy día es una de las principales reivindicaciones, ¿no? Es luchar y organizar legislaciones para terminar con estos casos de violencia de género. Para dar voz a esas minorías, para que puedan contar sus vidas terribles, no les queda otra cosa que el arte a veces. Cuéntanos, ¿qué es el artivismo? ¿Es un neologismo que has inventado tú quizás? No es una invención, ya existía en Europa y en Estados Unidos desde los años 70s, 80s, pero lo que tiene es que hoy día es mucho más fuerte, me parece, en América Latina. En América Latina se ha vuelto una forma de expresión y muy importante. Creo que se debe a dos factores. El primero es que en realidad el arte impacta muchísimo más, ¿no? Que bueno, se puede salir, por supuesto, a marchar y eso no quita, ¿no? Pero el arte, hay una forma de movilizar y de articular el colectivo mucho más fuerte. Y por otro lado está el tema de las redes sociales que permiten hoy día, ¿no? O sea, vincular a las personas, los flash mob, por ejemplo, organizar un baile, una performance en tal momento. Todo eso es gracias a las redes sociales. Entonces, esa articulación ha hecho que el artivismo que existía anteriormente, aún en los movimientos, por ejemplo, contraculturales en Argentina, en los años 60, 70 ya existían, pero no eran feministas, y ahora las feministas se han hecho de estas formas de expresión para salir y tomar el espacio público. Eso también es otra gran cambio, ¿no? O sea, es decir, el espacio público es nuestro y lo tomamos y hacemos ruido y bulla, ¿no? O sea, esta famosa performance que dio la vuelta al mundo de... hace un par de años. Sí, las tesis, ¿no? O sea, en torno a la denuncia del patriarcado en 2018, muestra bien cómo las mujeres y las mujeres jóvenes, ¿no?, van a tomar el espacio público, no solamente ellas, sino de todo tipo, porque estos movimientos además son muy inclusivos, es decir, que consideran que no solo es un tipo de mujeres, sino tratan de englobar a todas las minorías, ¿no?, y que sean LGBT, personas discapacitadas, en fin. Es muy amplio. Capítulo aparte merece la mexicana Yolanda M. López y sus mujeres ordinarias, le llamáis el capítulo, y además tiene una serie muy iconoclasta sobre la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí. Para un país tan católico como México debe ser como una patada en las narices, ¿no? Sí, completamente. Hay todo este
el arte va a servir, es más, quizás más fácil o menos complicado, podríamos decir, para las mujeres, a través del arte criticar elementos que son totalmente tabús. O sea, es muy tabú, no se puede criticar en general a las religiones, es un blasfema, y a través del arte hay esa posibilidad, por un lado. El caso de... que citas es además de una mexicana que vive en Estados Unidos, o sea, una chicana, es también el movimiento de crítica fuera también de México, ¿no? Y pero que realza al mismo tiempo valores o culturales de México. O sea, es lo que Gloria Anzaldúa llama el pensamiento mestizo, es decir, que todas aquellas personas que no son ni de un lado ni del otro, sino que son esa mezcla y ese momento de tensión, y que es una tensión creativa. Es decir, no es algo para quejarse y decir, bueno, no soy ni, como decimos en Perú, ni chicha ni limonada, sino que al contrario, que ese espacio entre dos es muy creativo y político también. Por supuesto. En la portada tenemos una obra de Esperanza Gama que se llama Niñas ausentes. Es muy fuerte. Y sobre todo, también tenemos en el libro una imagen de la Virgen María con una camiseta que reza, con perdón, quiero abortar en Navidad. Sí, entonces... Eso es muy duro. Claro, creo que ahí todo es una forma, son formas que tienen las mujeres de ir y de denunciar lo que es el lastre más fuerte para nosotras. Es decir, que el catolicismo fue el arma primera de la colonización, o sea, y la colonización de los cuerpos de todas las personas que vivían en Abya Yala en 1492 y el siglo XVI, pero además de las mujeres también, porque a través del catolicismo pues, ha habido una serie de controles, ¿no? que van a tener las mujeres en torno a la natalidad, la manera de criar a sus hijos, de tener a los hijos, etcétera, todo eso de sus relaciones también de pareja, etcétera. Entonces, hoy día, gracias al artivismo, esas formas artivistas, hay una denuncia de ese peso social que representa el catolicismo para nosotras en particular. Y de hecho, ¿no? O sea, la Iglesia Católica en todos los países es la que bloquea todo este tema de la legislación contra el aborto, ¿no? O sea, y que hoy día es uno de los grandes temas de movilización de las mujeres, ¿no? De legalizar el aborto para salvar las vidas de estas mujeres, porque en muchos casos son adolescentes, ¿no? Que se encuentran con esta doble pena de ser niñas y tener que cargar también con un bebé. Quizás una organización tan arcaica como la Iglesia Católica no ha sabido evolucionar con el tiempo, no se ha quedado 10 siglos de retraso. Es posible, definitivamente, ¿no? O sea, comparándola con la Iglesia protestante, donde al menos hay religiosas, mujeres que ejercen, por ejemplo, que que dan la misa, no tenemos curas o sacerdotisas como existen en los protestantes, es posible. Creo que estructuralmente el cristianismo en general es una religión de todas maneras muy machista, o sea, que el Cristo, el Padre, o sea, para el catolicismo el Dios Padre es un varón, el hijo es varón, o sea, tenemos también una estructura desde ya de culto que está orientada hacia lo masculino. En tu libro lo cerráis con un catálogo muy, muy amplio, dividido por países, con todos los artistas, mujeres, imagino, que están trabajando en este artivismo, ¿no? ¿Ha sido difícil encontrarlas? Es un poco más difícil, sí, y es algo que si preguntamos a cualquier persona, aún instruida, aún en la universidad, aún cité cuántos artistas mujeres, se citan muy pocos. Entonces sí ha sido todo un trabajo de ir a localizarlas. Están allí,
están disponibles, pero es raro que se reúnan y se las citen, ¿no? Porque es eso también, el trabajo que tenemos ahora es de dar los nombres, ¿no? Recientemente, por ejemplo, ha habido el CAPES de matemáticas aquí en Francia, y donde una de las preguntas incluía el tema de Pierre y Marie Curie, y en la cita Marie Curie desaparece y solamente quedó Pierre Curie. O sea, nos muestra bien así cómo se invisibiliza precisamente la acción de las mujeres en la historia, ¿no? Hay que borrar esos errores, no los nombres de mujeres. Pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en este libro, Feminismos y Artivismos en las Américas en el siglo XX y XXI, bajo la dirección de Lisel Quiroz. Muchísimas gracias, Lisel, gracias por a ti, haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que te dé las gracias a Julian Lenk y a Stéphane Defossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Lima también, gracias a una cadena de televisión internacional que se llama UCL, que emite desde Montevideo, allí en Uruguay, para todo el continente americano. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.